Hola Nalia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Marco. Gracias. Bueno, Nalia, bueno, primero que todo me gustaría saber si puedo contar con tu autorización para poder realizar la grabación de esta entrevista. Claro que sí. Perfecto, Nalia, muchísimas gracias. Bueno, Nalia, me gustaría que hablaras un poquitico de ti, sobre tu experiencia, sobre lo que has venido trabajando en tema de posicionamiento de marca, en tema de tu consultoría, todo lo que tú has venido realizando. Bueno, perfecto. Yo soy administradora de empresas con énfasis en marketing de la Universidad Javeriana. He realizado estudios en pronósticos y modelos matemáticos en la Universidad de La Sabana. Mi experiencia laboral desde muy temprano estuvo ligada a todo el tema de conocimiento y comportamiento del consumidor y por ende de marca. Comencé a trabajar en General Motors en la gerencia de mercadeo para el área de publicidad y relaciones públicas. Desde aquí se gestionaban todos los temas de cómo debía ser percibida la marca. Claro, con dos asesores espectaculares que en ese momento era Sancho BBDO y Macan, dos empresas muy reconocidas en todo este tema. Seguí mi camino en General Motors, ya me fui a la gerencia de ventas en todo el tema de planeación de ventas. En este tema fue muy interesante entender muy bien el consumidor para saber qué se le quiere vender, cómo se le debe vender. Después entré al área de inteligencia de mercados, de nuevo en la gerencia de marketing, para saber qué es lo que busca el consumidor de una empresa. Siempre lo tenemos segmentado, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que quiere, qué es lo que busca en sí. Pasé también por empresas como la organización Terpel, la segunda empresa más grande de este país. Allí estuve en la vicepresidencia de mercadeo, en el área de inteligencia de negocios, en el que para tener muy claro todo el tema de inventarios, ventas, presupuestos, market share, entre otros, debíamos conocer muy bien el consumidor, cómo se enfoca todo este esfuerzo para que la marca genere recordación en el cliente y que eso se convierta efectivamente en una venta. He trabajado en empresas como Estivol, más conocidos como Montblanc, Incanta, sí, Mm, estas marcas. Aquí estuve en marketing ideando campañas también. Y actualmente pues estoy dedicada a ser consultora de planeación de ventas. En este tema me gusta y ofrezco a mis clientes un reconocimiento preciso de cómo está su empresa y qué debe ofrecer, porque muchas veces nos sesgamos pensando en que un producto o un servicio se vende porque sí y queremos en nuestra cabeza hay unos ideales de cuánto quisiéramos vender, pero no vemos cómo lograrlo, cómo hacerlo y esto involucra muchas áreas, no solamente los números del presupuesto, lo que queremos vender, sino también entender el mercado, entender las finanzas, entender las regularizaciones de muchos aspectos. Entonces, digamos que eso es lo que estoy haciendo en este momento. ok, perfecto, Nalia, excelente, excelente. Nalia, como para contextualizarte un poquitico, yo estoy trabajando con mi tesis en la Universidad de EAN y el motivo de la entrevista es precisamente hablar con expertos, así personas como tú, para que me puedan ayudar en este caso, para tener la información precisa y así poder hacer una trazabilidad para poder conformar precisamente todo el tema que tiene que ver con los arquetipos, diseñar un discurso unificado, la creación de un concepto creativo, y se está aplicando el caso de la empresa Consulting and Translation Company, ¿ok? Y es obviamente para todas las empresas en la industria de la traducción, ¿sí? Entonces me Ok. gustaría comenzar, Nalia, con la primera pregunta. ¿Qué categorías conceptuales deberían indagar las empresas de traducción para construir un arquetipo? Bueno, yo considero que cuando una persona crea su empresa,
en torno a un producto o un servicio, tiene mucho conocimiento de esto y creo que es el caso de consulting, según lo que me expresas. Vamos a enfocarnos entonces en esta rama. Lo primero es tener un conocimiento claro de qué necesidades son las que mi servicio va a ofrecerle a los consumidores. Una vez lo tengo, hay grandes categorías, es decir, hay muchos arquetipos que ya están diseñados y digamos que en la actualidad, más que crear, lo que se hacen es replicar. Pero según vamos a pensar que vamos a crear un arquetipo. Entonces, lo primero sería tener muy claro el conocimiento técnico. Entonces, ¿cómo hago todo este tema de las traducciones, toda la cadena, cómo se desenvuelve, para afianzarlo de tal manera que sea replicable? El segundo aspecto sería los valores, o la segunda gran categoría, los valores que quiero que mi consumidor entienda, que sepa, que me reconozca por eso. Se me ocurre a mí que de pronto la confianza sería el valor a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la confianza tiene mucho en sí. La confianza en que creo en la marca, la confianza en que creo que están haciendo el mejor trabajo por mí, que me pueden ofrecer más de lo que me pueden ofrecer mis competidores. La confianza lleva intrínseca el respeto, la responsabilidad y también me iría por el trabajo en equipo, un mensaje mezclado entre confianza y trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque trabajo en equipo muestra la humanidad y muchas veces en marketing para nosotros entender realmente o querer estar cerca de una marca, afianzarnos con una marca, necesitamos ver la calidad humana o la capacidad humana de la marca. Entonces, digamos que esa sería mi segunda gran categoría. La tercera sería el equipo, las personas, los recursos humanos. Y en este caso, muy importante, quién me va a diseñar ese mensaje. Entonces, puede ser un equipo externo de publicidad, una agencia, o si lo tengo como equipo interno, perfecto. El tema es que yo, como creador de todo este servicio, sepa transmitir a ese equipo qué es lo que quiero plasmar y cómo quiero que me vean mis consumidores. Eso no es fácil. Muchas personas piensan que sencillamente, no, pues yo vendo un servicio de traducción, pues entonces es fácil. Hay que mostrar cómo se hace el proceso y ya que lo entregamos a tiempo, pero no, se debe mostrar un valor agregado en todo ese proceso para afianzar. Una vez tengamos ya el mensaje claro, metido en esta campaña, se debe evaluar. Al evaluarlo, nos daremos cuenta si efectivamente sí está generando la recordación de marca y si se están identificando con ese mensaje que yo quería llevar a cabo, ¿sí? Em, Todo esto se debe encajar en unas buenas prácticas que sean replicables en todos los colaboradores de mi empresa. Cuando ya tenga todas estas herramientas, puedo decir que creé un arquetipo. Un arquetipo en este caso que puede ser confianza, como lo que estaba mencionando ahorita. Em, ¿Qué me queda por decir? Hay arquetipos, como decíamos, que ya están validados, que son altamente publicitados. Entonces, pues no es una tarea fácil en este momento, más pensando que las grandes empresas ya tienen cogidos muchos de estos valores y replicados, entonces que la generación de marca, la recordación de marca en nosotros como consumidores ya está muy arraigada. Entonces, es una tarea no fácil, pero muy retadora y significativa. Entonces, pues creo que eso a grandes rasgos sería que podría decir. Ok. ¿Cómo podría tener una muestra válida para poder analizar los datos fundamentales para poder construir un discurso de marca? Bueno, como lo he venido diciendo, el conocimiento en este caso de mi servicio es fundamental, porque cuando yo conozco muy bien lo que hago, puedo ver las aplicaciones que tienen
en la vida de diferentes personas. Se supone que nosotros cuando comenzamos una empresa para replicar o vender un servicio o producto, deberíamos hacer una investigación de mercados para entender ese consumidor. Entonces, en el caso de que no haya hecho o en el caso de que realmente sea una idea que se va a poner en marcha, entonces sí la podemos hacer. Lo primero que yo recomendaría es utilizar herramientas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas, que me permitan entenderlo, porque una cosa es el grueso de lo que entiende mi cabeza y otra cosa es la realidad del mercado. Entonces, iniciaría con una investigación tipo cualitativa en un focus group. En este focus group pediría a diferentes personas una muestra, no tan grande, obviamente, sabemos que debería ser idealmente de 10, 12 personas, pero podrían ser diferentes reuniones en donde haya diversidad, diversidad de género, diversidad de edad, diversidad de oficio, de etnias, de toda, mejor dicho, la mayor diversidad nos va a permitir entender mucho mejor ese mercado. Una vez haga este ejercicio, voy a entender cómo me puedo segmentar, pero siempre van a quedar dudas o espacios por llenar. ¿Qué haría enseguida? Eh, unas encuestas a una muestra que sea representativa de esa población objetivo que me dio en el focus group. Y con esto validaría todas esas dudas y si efectivamente sí tienen una correlación que me permita entenderlos. Eh, Esto simplemente, la unión de toda esta investigación me va a hacer entender si realmente es factible que mi servicio llegue a ese segmento específico que quiero o si por sorpresa son otros u otro. Así lo realizaría. Qué excelente, Nalia, muchas gracias. ¿Cómo se enfocarían los discursos de marcas singulares a los diferentes públicos? Bueno, como nosotros ya conocemos nuestro servicio y como sabemos las aplicaciones, o en su gran mayoría conocemos las aplicaciones que tiene este servicio, digamos que cuando llegamos a dar un discurso, tenemos entre el 10 y el 20% de posibilidad de adaptarlo. Entonces, yo creo que, o considero que es muy importante tener con anterioridad un conocimiento a priori de a quién voy a ir a dar este discurso en el momento determinado, para que me pueda mover en ese 20%, pero es muy importante mantener mi marca. Es decir, yo quiero que me reconozcan, volviendo a la primera pregunta, por confianza. Entonces mi speech o no sé, lo que queramos demostrar debe estar enfocado en eso, independiente de cómo se mueva el público, como sea, o qué necesidades tenga. Lo que nos queda es ese 20%, como estaba diciendo, para de pronto tener apuntes que llamen la atención de esa parte o, no sé, por ejemplo, un speech a una universidad, pregrados, entonces pues un público más joven que no tiene conocimiento en el tema, entonces instruirlo, decirle para qué sirven nuestros servicios, cómo les van a servir a ellos en la vida, entre otras cosas. O si ya es un público mayor, también hacerlo sentir involucrado, pero pienso que es muy importante mantener nuestro conocimiento de marca y lo que queremos reflejar independientemente del público al que se quiera llegar. Genial. ¿Cómo consideras que se podría redactar mensajes para segmentos diversos de una misma organización? Bueno, el conocimiento, el conocimiento pues, de las personas, del mercado objetivo, ya sea interno, externo, es lo que nos hace fuertes y lo que nos hace podernos, nos puede hacer entender mejor cómo llegar un mensaje hacia ellos.
De nuevo, vuelvo a retomar las herramientas de investigación que me parecen fundamentales. Entonces, más en una organización sería muy sencillo aplicar un tema de investigación cuantitativa con encuestas bases, porque pues especialmente cuando una empresa es muy grande, es muy complicado conocer qué piensan todos mis trabajadores, todos mis colaboradores. Si es una empresa pequeña, podrían ser entrevistas a profundidad, pero todo esto va a generar una base de información que me va a permitir saber cómo enfocar un mensaje. Ahora, en esos resultados puede que encontremos una muestra muy diversa, que son personas totalmente distintas, pero siempre vamos a encontrar algo que los hace comunes. Entonces, un hobby, un gusto por un plan, por una comida, el tiempo libre, los estudios que realizó o algo tan básico y tan sencillo como es la industria en la que trabaja. Ya ahí encontramos en todo ese entrerramado algo que los hace comunes. Entonces, generar un mensaje que bajo el concepto de que sabemos a quién le estamos hablando, va a permitir decir con exactitud, pues, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos que ellos sepan de nosotros y nosotros de ellos. Entonces, en este caso, volviendo a la primera pregunta, entonces queremos que para ellos la confianza y el trabajo en equipo sean su día a día. Ellos deben saber y entender que el mensaje que deben dar no solamente a su cliente externo, sino a su cliente interno, es decir, sus relaciones interpersonales dentro de la organización, deben demostrar siempre este mismo precepto. Ok. ¿Qué datos se hacen relevantes para la construcción de un discurso de una audiencia que requiere los servicios de traducción? El conocimiento es poder. Entonces, digamos que hablar de relevancia no sería, no sería tan indicado como se espera. En la medida que nosotros conozcamos mucho mejor a una audiencia con anterioridad, porque pues eso sí lo podemos saber, uno no va a un lugar a dar un discurso sin saber de qué se está hablando, qué tipo de público es. Esto va a permitir tener un conocimiento de cómo dirigirlo de nuevo, sin perder la identidad de nuestra marca, porque no quiere decir que nosotros hablemos diferente dependiendo de cómo estemos, no. Se pueden hacer aportes que sean de pronto más concretos para la situación, pero el conocimiento es poder. Entonces, ¿qué tipo de, me remonto a tu pregunta, qué datos se hacen más relevantes? Sí, Entonces, el perfil demográfico es muy importante porque no es lo mismo hablar a una persona joven, a una persona mayor, una persona con ideales políticos fuertes, a una persona que es más preocupada por las artes. Entonces, un perfil demográfico es básico. Las perspectivas que tienen sobre un servicio de traducción, ¿sí? Esto es muy importante, que nosotros siempre tratemos de estar más allá de lo que ellos quieren o buscan, porque sin conocer el negocio de las empresas de traducción, podría pensar que uno se quedaría muy en la parte técnica, ¿no? Entonces, ver la aplicación de cómo esto podría ayudar en mi vida en otros aspectos, hacer crecer mi cabeza de tal manera que no vea esto solamente como algo técnico, sino como algo que me va a generar conocimiento en otras áreas. Así. ok, perfecto. ¿Qué tipos de datos se pueden incluir para generar más fácil identidad en el público? Los usos. Primero los usos y la aplicación de eso en mi vida diaria. Vuelvo y digo, quitar como el paradigma que solamente un servicio cumple una función técnica o una función específica, sino mostrar que sirve para algo más. Y un factor fundamental que en este momento mueve son las causas sociales.
relacionarlo con una causa social va a generar interés, va a generar empatía. Entonces se me viene a la cabeza, por ejemplo, para el tema de traducción, es una empresa de traducción, la migración. Sabemos que por todo el mundo hay migración y pues esperando que fuera de la manera ideal, que es legalmente, se requeriría una empresa de traducción para todo el tema de documentos, en fin. Entonces creo que aproximar a las personas a esta causa social, este apenas fue un ejemplo, haría que genere una empatía, que genere un lazo que puede ser pues, muy, muy, muy bueno para la empresa, para la recordación de la misma. ¿Cuántos públicos se podrían llegar a tener y cómo segmentarlos o dividirlos? Más que cuántos públicos, es ese gran público que se puede componer de diversos segmentos y que aún sigue siendo motivo de interés de mi empresa y mi empresa para ellos. Entonces, pienso que debemos quitarnos un poco de la cabeza ese tema de segmentar, ¿sí? Nosotros deberíamos desde el marketing tratar de unificar, ¿sí? Ujú. Entonces, para unificar necesitamos encontrar lazos comunes. Sin embargo, no, lo ideal sería con una investigación. Si nosotros vamos a hacer una investigación de mercados en el que encontremos cómo encontramos ese lazo, sería muy, muy sencillo. De lo contrario, mi recomendación o lo que siempre digo es que mi discurso, mi marca, todo tenga una identidad tan propia que desde los más pequeños hasta los más mayores me reconozcan por eso, independiente que no la compartan, pero que me reconozcan. Y por último, Nalia, ¿cómo podría agrupar a todos los diferentes grupos de interés, en este caso los colaboradores de la empresa, los clientes y las demás personas interesadas, o si debería tener un discurso para cada uno? Bueno, esto lo hablábamos un poquito antes, pero no considero que se deba tener un discurso enfocado dependiendo de a quién le vamos a hablar. No. Con el tema de los colaboradores es muy sencillo generar herramientas de investigación de mercados que me permitan entenderlos antes de poder generar todo este discurso y de esta manera generar todo un speech, todo un discurso, todo alrededor de esos lazos que existen entre cada una de las personas que van a ser mi audiencia, ¿sí? Entonces, de nuevo, como lo mencionaba, con encuestas, con entrevistas a profundidad, si es una empresa pequeña, podríamos encontrar un factor común entre ellos y que valores como los que hemos mencionado, confianza y trabajo en equipo sean su día a día, no solamente con el cliente externo, sino con el cliente interno. Así lo haría. Muchísimas gracias, Nalia. Mira que me llevo muchísimo cuando mencionaste de no deberíamos segmentarlos, sino al contrario, unificarlos y encontrar como el común denominador en todos los clientes. Me quedo sonando muchísimo. Nalia, muchísimas gracias por tu A apoyo usted. con la entrevista y en realidad va a ser muy pertinente toda la información que de acá voy a adquirir para mi trabajo, para mi tesis. Por supuesto, va a complementar muchísimo mi investigación. Muchísimas gracias, Nalia. Que Bueno, tengas un muchas excelente día. gracias. Bueno, chao.